Me alegra darles la bienvenida a todos al canal. A petición de muchos espectadores, he decidido lanzar vídeos educativos. Les pido que apoyen este vídeo con un like, así ayudarán a que salgan más vídeos de esta serie. El objetivo principal es crear una guía visual lo más colorida y comprensible posible, incluso para personas que no tienen relación con la electrónica. Trataré de evitar términos y cálculos complicados. Se dedicó bastante tiempo al material, ya que los vídeos se hicieron con el corazón y sinceramente espero que haya personas que los valoren. Bueno, hablemos del resistor. A simple vista, el resistor es el componente más sencillo de la radio, pero en realidad no es así. Dicho de manera simple, los resistores están diseñados para limitar la corriente en los circuitos eléctricos. No contienen ningún componente activo en su diseño y se consideran componentes pasivos de radio. Existen diferentes tipos de resistores, los termistores, que pueden cambiar su resistencia dependiendo de la temperatura, los varistores, que cambian su resistencia según el voltaje aplicado, y los fotoresistores, que modifican su resistencia en función de la iluminación. De cada uno de estos componentes hablaremos más adelante, pero hoy vamos a analizar el resistor clásico y sus variedades. Para ser más precisos, los resistores se dividen en dos tipos, fijos y variables. Un resistor fijo, en teoría, nunca cambia su resistencia. Los resistores variables pueden cambiar su resistencia dependiendo de la temperatura ambiente, el voltaje, la iluminación o de manera mecánica. Por ejemplo, un resistor ajustable común, donde la resistencia se puede modificar manualmente moviendo el cursor. El parámetro principal de cualquier resistor es la resistencia, medida en ohmios. Y como sabemos, donde hay resistencia, necesariamente habrá calentamiento. Los resistores limitan la corriente debido a que disipan parte de la potencia inicial en forma de calor. De ahí surge el segundo parámetro del resistor, la potencia. En los símbolos esquemáticos a veces se indica la potencia del resistor utilizado. Dependiendo de los estándares, la designación puede verse diferente, pero existen muchas tablas con la codificación de la potencia que se pueden encontrar en Internet. Los resistores, al igual que otros componentes pasivos, pueden conectarse en serie y en paralelo. En el caso de una conexión en serie, sus resistencias se suman, es decir, la resistencia total de la cadena de resistores es igual a la suma de las resistencias de todos los resistores involucrados. La cantidad de resistores conectados en serie puede ser cualquiera, y la resistencia total siempre es mayor que la de cualquier resistor individual que forme parte de esa cadena. En cambio, cuando se conectan en paralelo ocurre lo contrario, se suman los valores que son inversamente proporcionales a la resistencia. Por ejemplo, si tres resistores de 100 ohmios se conectan en paralelo, la resistencia total, según la fórmula, será de aproximadamente 33 ohmios. Esta fórmula también puede utilizarse en el caso de conectar en paralelo resistores de diferentes resistencias. Cabe señalar también que, al conectar resistores en paralelo, su potencia aumenta en función de la cantidad. Por ejemplo, tomemos los mismos tres resistores de 100 ohmios. La potencia de cada resistor individual es de 0,25 vatios. En el caso de una conexión en paralelo, la potencia se suma y será de 0,75 vatios. Esta maniobra se utiliza muy a menudo cuando no se dispone de un resistor potente con la resistencia necesaria. Se pueden conectar en paralelo tantos resistores como se desee, y la resistencia total siempre será menor que la de cualquiera de los resistores utilizados. El tercer parámetro de un resistor es su tolerancia o margen de error, que indica en qué porcentaje la resistencia real del resistor puede desviarse del valor especificado. Por ejemplo, tomemos un resistor estándar de 100 ohmios con una tolerancia del 10%. Comprobemos su resistencia real utilizando un multímetro de bastante alta precisión. Vemos que hay cierta desviación, y según el marcado del resistor, esta desviación no puede ser mayor al 10%. Tomemos otro resistor, también de 100 ohmios, pero cuya tolerancia declarada es de solo 1%. Lo medimos con el multímetro. Vemos que este resistor es mucho más preciso que el modelo anterior. Existen resistores con una tolerancia de fracciones de porcentaje. A estos se les llama resistores de precisión o de alta exactitud. Se utilizan en equipos de ultra alta precisión, por ejemplo, en fuentes de voltaje y corriente de referencia, equipos de medición, tecnología médica, militar, y así sucesivamente. Los anillos o bandas en los resistores estándar son como tatuajes en el cuerpo, muestran todo lo que necesitas saber. Por lo general, en el marcado estándar de 4 bandas, el color de la última banda indica la tolerancia del resistor. Las dos primeras bandas indican la resistencia, la tercera banda es el multiplicador.
Cada color de la banda es un código en forma de número del 0 al 9. Aprenderás a identificar los resistores por su marcado con el tiempo. Por ahora, te recomiendo usar tablas o calculadoras especializadas para determinar el código de los resistores. En la descripción encontrarás los enlaces necesarios. El marcado de los resistores puede variar, puede haber más bandas o incluso no haber ninguna. Existen variantes alfanuméricas y otros tipos de marcados. Pero gracias a Internet, puedes encontrar la tabla o calculadora adecuada que te ayudará a entender qué tipo de resistor tienes en las manos. Y, por supuesto, el uso del multímetro todavía no ha pasado de moda. Como ya habrás entendido, los resistores limitan la corriente que circula por el circuito, ya que todo el exceso se convierte en calor gracias a la resistencia. Pero esta capacidad también se puede usar para estabilizar el voltaje. Aquí tienes un esquema sencillo de un estabilizador de voltaje paramétrico o lineal. En este circuito, el resistor limita la corriente. Después de él se conecta un diodo N, que establece un valor fijo de voltaje, por ejemplo, 12 voltios. Si se quita la resistencia del circuito, el diodo N se quemará, ya que no está diseñado para corrientes grandes, y precisamente la resistencia proporciona la corriente necesaria para el funcionamiento normal del N. Como habrás adivinado, en un estabilizador tan simple la corriente de salida también será baja, lo cual no es suficiente para alimentar cargas potentes. Para solucionar este problema, se puede añadir un transistor al circuito, que actúa como amplificador de corriente. El diodo N establece el voltaje, y el transistor permanece abierto tanto como lo indique el N. Además, la carga ya se conecta al transistor, y no al diodo N. Naturalmente, dependiendo de la potencia de la carga, así como de la diferencia entre el voltaje de entrada y de salida, el transistor también se calentará. Por eso, los reguladores lineales modernos están equipados no solo con un transistor, sino también con sistemas de conmutación de voltaje y otros circuitos compensadores. Todo esto para garantizar una alta eficiencia y una gran estabilidad en el voltaje de salida. Pero esa ya es otra historia. Si la carga, por ejemplo un LED, no es muy potente, entonces no es necesario estabilizar el voltaje, basta con limitar la corriente. Y el propio LED tiene un voltaje de encendido determinado. Es decir, actuará como carga y estabilizador al mismo tiempo. Bueno, amigos, podemos dar por terminada esta introducción general, y en los próximos vídeos profundizaremos nuestros conocimientos sobre las resistencias, entenderemos qué es un divisor resistivo y cómo funciona, analizaremos los parámetros secundarios de las resistencias y mucho más. Como esta serie de vídeos es experimental, les pido encarecidamente que la compartan con sus amigos. La continuación de los vídeos educativos dependerá de su relevancia y de la cantidad de visualizaciones. Y con esto me despido. Como siempre, estuvo con ustedes Kasyanokta. Hasta la próxima. Adiós.